¿De verdad crees que dormir en la Edad Media era simplemente tumbarse, cerrar los ojos y descansar? ¿Que el frío se combatía con una manta, una chimenea y poco más? Porque si pudieras entrar en una casa medieval una noche de invierno, lo primero que notarías no sería el silencio, sería el frío, la humedad, el humo que te raspa la garganta y la sensación constante de que la noche no era un descanso, era una prueba donde podías morir congelado. Imagina esto, fuera, oscuridad total. No hay farolas, no hay cristales, no hay calefacción. Dentro, una estancia baja, mal cerrada, con el fuego casi apagado para ahorrar leña. El suelo es de tierra. Las paredes respiran frío. Y ahora intenta dormir ahí, sin ponerte enfermo, sin congelarte, sin que algo vaya mal. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Dormir en la Edad Media era descanso? ¿O era una forma más de supervivencia? ¿Qué riesgos traía la noche? ¿Y por qué, especialmente en invierno, acostarse podía ser peligroso? Hoy vamos a hablar de algo tan cotidiano que damos por hecho, pero que durante siglos fue una lucha silenciosa: dormir sin morir en la Edad Media. Y antes de empezar, si te gusta la historia sin romanticismos, deja tu me gusta y suscríbete a Curiosidades Medievales, porque aquí contamos la Edad Media como fue de verdad. Ahora sí, apaga la luz, si te atreves, porque en la Edad Media la noche era territorio hostil. Empecemos rompiendo un mito moderno. Para la mayoría de la gente medieval, no existía el dormitorio como lo entendemos hoy. Se dormía donde se vivía, en la sala común, donde se cocinaba, se remendaba, se trabajaba y se discutía. Un mismo espacio para todo, y por la noche también para descansar, sin paredes que separaran, sin puertas que aislaran, sin silencio, solo un rincón, un banco, un tablón o un montón de paja en el suelo, y allí se acostaban todos, padres, madres, ancianos, y según la casa, también animales, gallinas, cabras, incluso un cerdo en una esquina. No era poca higiene por capricho, era supervivencia térmica. En invierno, el calor era un recurso. Los cuerpos juntos conservaban temperatura mejor que cualquier pared de barro. Dormir solo no era independencia, era arriesgarte a pasar la noche tiritando o a no despertar. El invierno medieval no era un paisaje bonito, era una amenaza. El frío no solo te quitaba el sueño, te debilitaba. Un resfriado podía convertirse en algo serio. Una tos podía quedarse semanas. Y una fiebre sin medicina real podía llevarse por delante a un anciano, a un enfermo, o a cualquiera que llegara ya justo de fuerzas por la mala alimentación. Y lo peor era esto: no había un plan B para calentarse rápido. Si el fuego se apagaba, si faltaba leña, si entraba humedad, la casa se enfriaba entera. Por eso dormir era un acto calculado. ¿Dónde te colocabas? ¿Con quién? ¿Pegado a qué pared? ¿Bajo cuántas capas? No era descansar, era aguantar la noche como quien aguanta una tormenta. Olvídate del colchón. Para la mayoría, la cama era una solución improvisada. Paja, heno, hierba seca, dentro de sacos o directamente en el suelo, y encima una capa de tela vieja. Esa paja no se cambiaba cada semana. Se cambiaba cuando se podía, y con el tiempo se convertía en un bloque húmedo y aplastado, lleno de polvo, migas, y sí, también insectos. Encima, lo que hubiera: mantos gastados, trapos cocidos, alguna piel de oveja si la familia tenía suerte. No era cómodo, ni limpio, ni acogedor. Pero tenía una función: aislar del suelo, que era el verdadero enemigo. La tierra fría te roba el calor sin pedir permiso. En ese mundo, dormir no era buscar confort, era buscar el mínimo aislamiento para no congelarte. Dormir cerca del fuego parecía una bendición, y lo era.
El hogar era el centro de la casa, y en invierno era literalmente el centro de la vida. Pero ese calor tenía un precio: humo constante, techos bajos, mala ventilación, paredes ennegrecidas. Respirar ahí noche tras noche irritaba los ojos, castigaba los pulmones y dejaba una tos que era normal, hasta que dejaba de serlo. Y luego estaba el otro miedo: el incendio, una brasa mal apagada, una chispa, una manta demasiado cerca, una vela que cae. Y en casas de madera, paja y tejidos secos, eso podía costarte la muerte. Muchas viviendas ardían de noche, cuando todos dormían juntos. El fuego era protección, pero también era una amenaza silenciosa que podía convertir el calor en tragedia en segundos. La idea de ponerse un pijama y meterse en la cama limpia es moderna. En la Edad Media, la gente dormía con la ropa del día: camisas gruesas, capas, mantos, capuchas si hacía falta. No por costumbre incómoda, por una razón simple: quitarte ropa era perder calor, y en invierno el calor era vida. Además, no había abundancia de prendas ni facilidad para secarlas. Si te cambiabas y tu ropa quedaba húmeda, podía amanecer aún peor. Así que se dormía como se podía, con capas encima y con el cuerpo preparado para que, si el fuego se apagaba a medianoche, no te pillara desnudo contra el frío. Dormir no era relajarte, era mantener la temperatura. Cuando el invierno apretaba de verdad, aparecían los trucos. Y uno de los más comunes era tan simple como brutal: piedras calientes. Se calentaban en el fuego, se envolvían en trapos para no quemar la piel y se metían en la cama para templar la paja antes de acostarse. Duraban poco, sí, pero esos minutos podían ser la diferencia entre dormir o pasar la noche tiritando. Y todo lo demás también era ingeniería doméstica: tapar rendijas con trapos, bloquear la puerta con telas, dormir pegado al muro para conservar algo de calor, buscar el rincón menos expuesto al viento. Nada era casual, todo era cálculo. La casa medieval en invierno era como un barco en tormenta. Cada ajuste importaba, porque el frío no era un inconveniente, era un enemigo real. Olvídate de la idea moderna de dormir 8 horas seguidas. En muchas casas medievales, la noche se dividía en dos partes. Tras anochecer y terminar el trabajo del día, la gente caía en un primer sueño, profundo y pesado. Pero horas después, ya entrada la noche, era habitual despertarse de forma natural. No se consideraba insomnio ni algo extraño. Formaba parte de la rutina nocturna. Ese periodo intermedio, la vigilia, no era ocio ni descanso. Era un momento breve para mantener la casa con vida, avivar las brasas para que el fuego no muriera, recolocar mantas, acercar a los niños al calor, rezar en silencio, remendar una prenda o simplemente comprobar que todo seguía en orden. Después llegaba el segundo sueño, más ligero, hasta el amanecer. Dormir no era desaparecer durante la noche, era hacerlo por tramos, con el cuerpo siempre medio atento. En invierno, bajar la guardia del todo podía salir caro. Dormir en la Edad Media no era placentero ni seguro. Era una fase peligrosa del día: incendios, humo, frío extremo, enfermedades que empeoraban sin aviso. La noche no era descanso, era vulnerabilidad, porque cuando todo se apaga, cuando el fuego baja, cuando no hay luz, el cuerpo queda expuesto. Y en un mundo duro, el cuerpo era lo único que tenías. Por eso nadie pensaba en dormir bien. Pensaban en despertar. Llegar al amanecer era una pequeña victoria, una noche más superada. Y quizá esa es la diferencia más brutal con hoy. Nosotros dormimos para recuperar energía. Ellos dormían para resistir. Y si el invierno estaba en su punto más cruel, dormir podía matarte. Así que no. Dormir en la Edad Media no era descanso. Era resistencia. Era improvisación.
Era compartir calor para no perderlo todo. Especialmente en invierno, acostarse significaba exponerse al frío que se cuela por las rendijas, al humo que se pega a los pulmones, a la fiebre que empieza como un escalofrío y no te suelta. No se trataba de dormir bien, se trataba de aguantar. Y por eso, cada mañana que abrías los ojos, no era porque hubieras descansado, era porque habías sobrevivido una noche más. Si pensabas que la Edad Media era dura de día, espérate a la noche, porque cuando se apagaba el fuego y el mundo quedaba en silencio, lo que quedaba no era paz, era incertidumbre. Suscríbete a Curiosidades Medievales y acompáñanos en los próximos episodios. Historias reales que no salen en los libros, costumbres que hoy parecen imposibles, y pequeños detalles que te van a hacer mirar la Edad Media con otros ojos.